buenas tardes, ¿cómo les va? Una nueva edición de Salud 10 Televisión y agradeciéndoles como siempre en el último mes del año que nos hayan acompañado durante todo este año. Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un programa muy especial, primero porque hoy se festeja el Día del Médico, así que en nombre del doctor voy a saludar a todos sus colegas, a todos los que trabajo todos los días en las instituciones, así que bueno, que tengan... Muchísimas gracias y bueno, a todos los colegas de esta linda disciplina que es la medicina que realmente nos acompaña desde que justo, mira, estaba pensando que dentro de una semana más voy a cumplir 35 años que me recibí, pero no lo digas. No, yo ya los cumplí los 35 de profesión. Y realmente es una profesión que uno ama desde que está en la facultad y uno lo hace con gusto y bueno, así que te agradezco y agradezco a todos los colegas que llevan esta profesión con el corazón. Bien, y como primera entrevista le hicimos una nota al doctor Bustín Julián, que es un psiquiatra, trabaja en la Fundación INECO del doctor Manes, vino por una cuestión a la delegación del PAMI y el tema que tocamos fue el Alzheimer, o sea, iba a haber una capacitación desde el reconocimiento de lo que es el Alzheimer y todas las complicaciones y cómo, cuál es el tratamiento, cuáles las novedades que hay en esta disciplina. Y se ve mucho más el Alzheimer, pero creo que se ve más porque la gente vive más tiempo también. Eso es uno de lo que el médico explica en la nota, que antes era la expectativa de vida eran los 60, 70 años y hoy tiene 20 años más de expectativa de vida. Estuvimos haciendo una nota desde el punto de vista odontológico con Fátima Di Paola y hablamos un poco de un tema clásico de la odontología, que son las caries. Entonces, bueno, cómo prevenirla, cómo darse cuenta si uno puede tener una carie y fundamentalmente la prevención de todo esto, que es lo más importante. Bien, ¿Y usted, Marcela? Sigo con las guías alimentarias, con los mensajes. Estuvimos viendo ya 5 mensajes, vamos a continuar reforzando lo que es una alimentación saludable, conductas alimentarias acordes a sostener y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Qué difícil se hace en esta época de fin de año, se hace muy difícil. Va a haber que tener mucha voluntad para hacer caso a esas guías. Todo, como hemos dicho durante todo el año, tratar de sostener una conducta con los robitos lógicos, pero bueno, no tratando de que empiezo el 1 de diciembre y termino el 28 de febrero. Tratar de ser un poco más coherentes y tener esos, permitirse los robitos. Exactamente. Bueno, vamos al programa y enseguida estamos con ustedes. Bien, nos acompaña el doctor Julián Bustín, médico psiquiatra, que es jefe de la clínica de memoria de la Fundación INECO y secretario general de la Secretaría Técnico Médica de PAMI. Ha venido una visita azul y bueno, aprovechamos la oportunidad para hacerle una nota de un tema que realmente nos interesa a todos, que es el Alzheimer. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer para mí. Y la pregunta del principio, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad crónica y progresiva donde lo que va sucediendo es que las funciones mentales superiores como la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación, debido a que unas sustancias tóxicas se van acumulando, las personas no pueden desarrollar sus actividades de todos los días. Entonces, fundamentalmente, estas sustancias tóxicas se empiezan a acumular en distintas áreas del cerebro y van causando los problemas que tienen las personas con Alzheimer. El primer lugar donde se acumulan es en lo que se llama el hipocampo. Entonces, se empiezan a acumular en esa región y el hipocampo es la primera estación donde uno puede memorizar la información que le dan. Entonces, es muy común que las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, uno de los primeros síntomas es olvidarse de los eventos recientes. Se empiezan a olvidar a partir de que estas sustancias tóxicas se empiezan a acumular en ese lugar. O sea, normalmente todos nos olvidamos de cosas que decimos, ¿dónde dejé los anteojos o qué hice ayer? ¿Cuándo nos empezamos a alarmar que este olvido no es ya para tener en cuenta? Bien. Todos nos olvidamos de detalles de cosas. Debemos preocuparnos cuando las cosas que nos olvidamos empiezan a interferir con las actividades de la vida diaria. Digamos, todos nos podemos olvidar el nombre de algún actor en alguna película, pero si empezamos a olvidarnos que fuimos al cine,
entonces debemos empezar a A preocuparnos. preocuparnos. Digamos, todos a veces nos cuesta encontrar las palabras cuando estamos hablando y decir ciertas cosas específicas. Pero si cada vez que hablamos con alguien no podemos terminar las frases o no encontramos las palabras, debemos preocuparnos. En síntesis, debemos preocuparnos cuando estas cuestiones de la memoria, del lenguaje, de la orientación, nos impiden desarrollar las actividades que desarrollamos normalmente. En esos casos debemos consultar porque hay diversos motivos por los cuales puede haber este tipo de fallas. ¿Qué falla? A veces no nos damos cuenta nosotros cuando nos empezamos a olvidar. Estos son los datos que tenemos que empezar a prestar atención con los padres. Uno a veces dice la tercera edad o los mayores. ¿A qué edad? No es taxativamente fecha de inicio, pero ¿cuándo pasa a ser patológico? Bien, una de las cosas que vos mencionaste recién es muy importante. Digamos, hay algo que sucede en la enfermedad de Alzheimer muy frecuentemente que se llama nosognosia, que es la incapacidad de reconocer que a uno le está pasando algo. Claro. Entonces, cuando yo en general veo a los pacientes y les pregunto por qué vinieron a ver, si las personas me dicen la memoria mía no está andando tan bien, no me preocupo tanto como cuando miran al familiar y Me dicen, trajo. ¿para qué me trajo? Digamos, porque la nosognosia es uno de los síntomas característicos de la enfermedad de Alzheimer. Negar o no darse cuenta. Esto que- No darse cuenta de que a uno le está pasando algo es un motivo más para preocuparse que para no preocuparse. Y con respecto a la edad, digamos, no es que hay una edad específica donde uno va a tener enfermedad de Alzheimer. Claro. Lo que sabemos es que la edad es el factor de riesgo más importante para tener este tipo de enfermedad. A medida que vamos envejeciendo, digamos a los 65 años, el 1% de la población tiene esta enfermedad, a los 70 años el 2%, a los 75 años el 4% y cada 5 años se va duplicando las posibilidades de tener esta enfermedad. Hay una cuestión que se llama el envejecimiento normal. Claro. Y digamos, cuando, para nosotros es muy importante empezar a diferenciar cuándo es el envejecimiento normal de cuando alguien tiene la enfermedad de Alzheimer. Que sea patológico. Que sea patológico. Y como decíamos antes, un tema fundamental es si uno ve que la persona empieza a tener dificultades para desarrollar sus actividades de todos los días. Claro. Cuando uno ve que empieza a tener dificultades para desarrollar sus actividades normalmente, ahí es donde tenemos que preocuparnos e inmediatamente ir a consultar, Claro. porque todos tenemos esta idea de que con la edad uno va... Sí, como está aceptado. Que está aceptado, que es lo normal, que uno va teniendo más problemas de memoria, problemas de lenguaje, pero hay muchas personas que llegan a los 85, 90, 95 años y no tienen ninguno de estos problemas. Síntomas, exacto. Así es. Porque de pronto, sin tener los 65, empezamos, nos pasa, o por lo menos Así a mi es. edad, yo tengo 58 años, empezamos una conversación y no la podemos terminar, pero empezamos a ver que los padres estamos iguales, nos queremos acordar un apellido, no nos acordamos, pero de pronto también los datos es cuando digo, qué sé yo, tengo el cepillo de dientes y no sé para qué lo uso. No, y... Sin y llegar si- a esos extremos, quiero decir. No, y cuando uno se olvida las cosas, si después de un tiempo a uno puede recordar que era lo que se olvidó, entonces hay que preocuparse menos que si uno no se puede acordar, digamos, uno quería decir una palabra y no le sale la palabra, pero después hace alguna otra cosa y después aparece. recuerda la palabra, esas no son motivos para preocuparse. Bien. Si uno Si no no estaríamos puede, todos, estaríamos muchos. si uno no puede encontrar la palabra, entonces sí hay que Ahí nos preocuparse. preocupamos. Ya vimos cuándo empezamos a preocuparnos. Una vez diagnosticado, o sea, a través de cuáles son las prácticas que se hacen para poder diagnosticar. Claro. Bien, digamos como te decía antes, uno puede tener problemas de memoria o de lenguaje por diversos motivos. Uno puede estar, por ejemplo, muy deprimido y por eso olvidarse de ciertas cosas. Uno puede tener una infección y por eso, por ejemplo, una infección urinaria es muy Urinaria, común exacto. en los adultos mayores Exacto. y uno puede empezar a no acordarse de nada y a decir cosas sin sentido. Sí. Entonces, es muy importante poder hacer el diagnóstico diferencial. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Por un lado, la entrevista clínica al paciente y a un familiar.
No se puede hacer un diagnóstico de demencia o de enfermedad de Alzheimer o de deterioro cognitivo sin tener información colateral. Claro, seguro. Entonces uno hace la entrevista al paciente, al familiar, hace un examen físico, hace unos test cognitivos, unas pruebas simples para ver cómo está la memoria, la orientación, el lenguaje, la capacidad de dibujar ciertas cosas. Y también después lo que hace es un análisis de sangre, un análisis de orina y en general una resonancia magnética o una tomografía del cerebro. Bien. De esa forma uno trata de ver si lo que está teniendo la persona es una enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia o está teniendo otra patología como puede ser la depresión o lo que se llama un síndrome confusional. Claro, algo diferente. Tenemos el diagnóstico, tenemos estas pautas. ¿Tiene tratamiento? Sí, por suerte tenemos actualmente muchos tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Alzheimer y enlentecer la progresión. Hay fundamentalmente dos tipos de tratamiento. Un tratamiento farmacológico, donde las medicaciones aprobadas son lo que se llaman los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son tres, el donepezilo, la galantamina y la ribastigmina, que lo que hacen es aumentar los niveles de acetilcolina, que es un neurotransmisor, es una sustancia que se transmite entre las neuronas. Y la otra medicación se llama memantina, que lo que hace es impedir la muerte neuronal de más neuronas. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, sabemos que la estimulación cognitiva es un factor fundamental para enlentecer la progresión de la enfermedad, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular. Todo lo que hace mal al corazón hace mal al cerebro. Entonces tenemos que controlar la presión arterial, las grasas en la sangre, el azúcar en la sangre, no fumar y tomar solamente medio vaso de alcohol. Bien. Después sabemos también que dentro de los tratamientos no farmacológicos, mantenerse socialmente activos es fundamental. Sabemos que las personas que se sienten aisladas tienen un riesgo tan importante de tener demencia como las personas que fuman 15 cigarrillos por día. Bien. Entonces, mantenerse socialmente activo es muy, muy importante. Y por último, mantener una dieta saludable. Hay una dieta que se llama la dieta mediterránea, que está demostrado que disminuye el riesgo de tener un deterioro cognitivo. Y por último, hacer ejercicio físico. Si hacemos ejercicio físico 30 minutos todos los días a un ritmo moderado, hay un montón de evidencia que demuestra que disminuye el riesgo de progresar con la enfermedad. Claro. Una vez diagnosticada, porque a veces la gente es como que acepta estas porque como usted decía, porque por la edad y de pronto llegan tarde o no los podemos insertar socialmente o no hacen esas actividades, o muchos de estos pacientes están internados o en hogares o en geriátricos donde el conjunto tiene esa patología y quizás no están todos los estímulos, Así ¿verdad? es. Y muchas veces, digamos, la gente puede llegar a pensar, bueno, digamos, ya está con una etapa avanzada de la enfermedad, entonces no hay nada para hacer. Digamos, sabemos claramente que por más avanzada que esté la enfermedad, todos estos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, mejoran sustancialmente la calidad de vida de esta persona, mejora sustancialmente la calidad de vida de los familiares de estas personas y retrasa también la progresión. A mí muchas veces me dicen, bueno, pero Julián, ya mirá cómo está. Sí, no se curó. No se curó y sigue tomando la medicación, la necesita. Lo que vemos es que muchas veces cuando deja de tomar la medicación hay un empeoramiento mayor y entonces lo que tenemos que hacer es volver. Entonces, resumiendo, digamos, no importa el estadio de la enfermedad, el tratamiento no farmacológico es fundamental para la calidad de vida de los pacientes, sus familiares y el enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Realmente muy interesante el tema. Creo que a muchos nos preocupa llegar al estado o de pronto uno tiene una relación muy directa a pensar el deterioro final, ¿sí? O cuando uno dice si está re perdida no nos reconoce, o sea, es muy fuerte para el entorno, pero de pronto de esta protección que uno le puede llegar a dar
ayuda a que tenga un bienestar dentro de Así su es. patología. Uno ¿Sufre el paciente con Alzheimer? En general, el paciente con Alzheimer no sufre. Ajá. En general, digamos, el paciente con Alzheimer, como no tiene conciencia de la enfermedad y como no se da cuenta de lo que está pasando, en general no sufre. Los que sufren mucho son los familiares. Exacto. Digamos, es muy importante, hay un 50% de los familiares o cuidadores que sufren lo que se llama el estrés del cuidador. Del cuidador. Entonces, no se puede hacer un tratamiento de una persona con Alzheimer si no se trata al familiar y al cuidador al mismo tiempo. Digamos, es tan importante una cosa como la otra. Claro. Y vos me decías de que, bueno, cada vez nos preocupa más esto. Cuando Alois Alzheimer describió esta enfermedad, la expectativa de vida en el mundo era de 42 años. Ahora, la expectativa de vida en Argentina es de 74 años para los hombres y de 76 años para las mujeres. En Japón, por ejemplo, es de 88 años para los hombres y de 92 años para las mujeres. En Japón, por ejemplo, ahora se venden más pañales para adultos mayores que para niños. Entonces, como te decía antes, el factor de riesgo más importante para esta enfermedad es la edad, y esta es realmente la epidemia de este siglo. De este siglo. Hemos avanzado en calidad de vida o en prolongar Dar la vida, pero todavía no pudimos mejorar, digamos, la salud cerebral para poder disminuir el riesgo significativamente de tener este tipo de enfermedad, a pesar de que prolongamos la vida. Bueno, justamente eso es una de las causas por las cuales se produce esta enfermedad. El hecho esto de la memoria, si a los 50 o cuando nos empezamos a olvidar, empezamos a usar técnicas que uno ve que hay mucha gente capacitada para enseñar técnicas, ¿es positivo? O sea que no lo dejemos pasar y decir, bueno, me olvidé. No, empecemos a usar técnicas, hagamos estos cursos que a veces hay. Los hay para la tercera edad. Sí, pero digamos, nunca es tarde para empezar con la estimulación cognitiva. Claro. Y cuando uno lo que hace es estimulación cognitiva, lo que va creando es lo que se llama una reserva cerebral. Entonces, cuando estas sustancias tóxicas que te había comentado de la enfermedad de Alzheimer se empiezan a acumular, las personas que tienen mucha más reserva cognitiva, esas sustancias tóxicas no afectan tantas neuronas y no producen tantos síntomas. Entonces, lo antes que podamos, tenemos que empezar a hacer todas estas cosas que te mencionaba antes. Sí, la dieta, la actividad La dieta, la actividad física, la estimulación cognitiva, mantenerse activo socialmente, porque todo eso lo que va haciendo es aumentando la reserva cognitiva. Hay un estudio muy famoso de una monja que se llama Bernadette, y ella falleció cuando tenía 90 años. Esa monja había firmado una autorización con todas las monjas de ese convento, que para que cuando ellas fallezcan se le pueda hacer una biopsia del cerebro. Cuando Bernadette falleció y se le hizo la biopsia del cerebro, tenía los niveles máximos de estas sustancias tóxicas que te mencionaba anteriormente, que se llaman proteína beta amiloide y proteína tau. A pesar de tener los niveles máximos de esas sustancias tóxicas, Bernadette nunca había tenido ningún síntoma de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando se vieron los diarios de Bernadette, lo que se vio es que ella desde muy chica hacía ejercicio físico, se mantenía activa socialmente, sí. O leyendo y haciendo todo tipo de actividades. Entonces, lo que pudo producir es una reserva cognitiva en su cerebro que le permitió, a pesar de tener niveles máximos de estas sustancias tóxicas, estaba protegida. Bien. El tema es muy interesante, se nos acaba el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud 10 y bueno, estamos atentos a poder captar estos pequeños cambios de nuestros convivientes, como así también nosotros empezar a estar atentos a estos olvidos. Un gran placer para mí poder hablar. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en Salud 10. Un tema, como dijimos al comienzo del programa, que vamos a abordar hoy, que es parte de odontología. Y ustedes saben que el cuidado dental es muy importante y no solamente muy, sino diríamos demasiado importante, porque es donde entran, es el ingreso de los alimentos a nuestro cuerpo. Y a través de nuestra dentadura es la primera parte de la digestión o de la alimentación. Por lo cual es tan importante tenerlo presente, su cuidado como cualquier otra parte del cuerpo.
Para esto hemos invitado a una odontóloga, Fátima Di Paola, que hoy nos va a hablar un poquitito, bueno, de cómo está conformado el diente, pero fundamentalmente una de las patologías más frecuentes que puede estar afectando no solamente los dientes, sino las muelas también, que son las caries. Fátima, ¿cómo estás? Muy Gracias bien, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, número 1, las caries afecta a chicos y adultos. Exactamente, sí. Bueno, Chicos comentaros y un poquito, a ver, todos hablamos de caries, puntitos negros, nos tenemos que controlar, Tal cual. si tienen síntomas, no tienen síntomas, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, mira, primero que nada yo lo que les quiero contar es que tenemos dos denticiones, ¿no es cierto? La primera dentición es la dentición de leche o temporaria, y la segunda dentición, que empieza a partir de los 6 años con la erupción del primer molar de los 6 años, es la dentición permanente, es la que dura para toda la vida. A partir de esos 6 años que sale esa muela, empiezan a recambiarse las demás son piezas las que más tenemos que dentarias. cuidar a partir de los 6 Esas son años. las que tenemos que cuidar, sí. Como oro. Bueno, todos estos dientes, tanto los de leche como los permanentes, están formados por distintas estructuras, ¿no es cierto? La estructura dura del diente, que es la que nosotros podemos ver, es el esmalte, que por acá yo traje una fotito para que se vea, que es lo blanco. Después viene un tejido que es un poquitito más blando, que es la dentina, ¿sí? Que es una estructura que empieza a tener terminaciones nerviosas. El esmalte es lo que nosotros vemos en realidad. realidad. Es lo que nosotros vemos, es la parte dura del diente, ¿sí? Y por último, que es lo que está adentro, que no lo vemos, es el nervio, ¿sí? Que es la pulpa dentaria, que ahí es donde se encuentran todos los nervios, los vasos, ahí es la irrigación del diente, ¿no es cierto? Bueno, ahí cuando se toca eso comienza el famoso dolor de muela, dolor, tal ¿no? cual. Vale. Y ahí, bueno, después... No me quiero adelantar. No, vamos de a poco. Bueno, obviamente en la boca todos tenemos bacterias que están siempre en nuestra boca. Esas bacterias, si nosotros las dejamos los alimentos en realidad que ingerimos en los dientes, esas bacterias forman con los alimentos un ácido, y ese ácido es lo que produce las caries, ¿no es cierto? Produce estas lesiones que son las caries, que pueden comenzar en las partes libres, en las caras libres de los dientes y de las muelas, digamos, premolares y molares, o en los puntitos, que son las fosas, las fisuras y los surcos de las muelas. Perdóname, ¿no? Sí. Resumiendo un poquito, ese ácido lo que va haciendo es como comiendo, exacto. El esmalte. Primero la estructura dura, que es el esmalte, y a medida que va avanzando, va llegando a la dentina y a la pulpa. Cuando llega a la pulpa ya se genera la infección, que puede terminar en un absceso periodontal, que ahí es, bueno, cuando se genera el dolor, ¿sí? Porque se producen gases adentro del diente, y entonces hacen presión y generan dolor. Es a lo que no hay que llegar. Exactamente, es a lo que no hay que llegar. Bueno, y estos abscesos que se generan son los que causan mucho dolor e infección, y a veces, bueno, tenemos que terminar o haciendo el tratamiento de conducto de la pieza, que es sacar el nervio y poner una pastita dentro, o haciendo la extracción dentaria. Eso lo evaluará cada odontólogo de acuerdo a la lesión de la pieza. Ahora, ¿no? ¿cómo me doy cuenta yo si puedo tener una carie? Bueno, primeramente hay que hacer los controles periódicos del odontólogo, ¿no? Cada 6 meses o cada un año, de acuerdo a lo que el odontólogo de cada uno lo crea conveniente. Eso por un lado. Y perdóname, ¿hay gente que es más susceptible, que debe ir más seguido al odontólogo? Sí, hay gente que tiene más susceptibilidad, que eso puede ser hereditario también, así que bueno, eso influye mucho. Ahí con mayor frecuencia tiene que consultar. Exacto, por eso lo evaluará cada odontólogo de acuerdo en la revisación, ¿no es cierto?, si encuentre más caries. Eso, vos que hacés también odontología pediátrica, ¿es un poco obligatorio la revisión pediátrica de los chicos? En realidad, sí. La idea es que los chicos empiecen a ir a partir de que aparecen los dientitos en la boca. Siempre hay que tener, hay que cuidar, ¿no es cierto?, esos dientitos, inclusive la encía de los chiquitos, los papás tienen que limpiar, no cepillar al principio cuando todavía no han salido, pero siempre limpiar con alguna gasita,
porque quedan restos, cuando toman leche, quedan restos de azúcares y bueno, eso también favorece. genera, exacto. Entonces, bueno, primero una limpieza con gasita y después ya cuando empiezan a tener los dientitos temporarios, hacer un cepillado. Y sí, es conveniente que consulten con el odontólogo a partir de que tienen toda la dentición temporaria, que es a los 2 años, 3, antes del ingreso escolar, antes del ingreso al jardín. Y bueno, y a partir de ahí sí, sería lo mejor es que empiecen con los tratamientos de flúor para la prevención de caries, exacto, para reforzar el esmalte y eso hacerlo cada 6 meses o cada 3 meses de acuerdo al riesgo de caries que tenga cada chico. ¿Ves que la gente participa de las campañas que hacen y que, digamos, se ve una buena prevención en la parte dental? Lo que vos ves cotidianamente. Sí. Yo creo que la gente toma bastante conciencia de cuando uno le habla y ¿no es cierto? Hay que hacer que ellos entiendan, ¿no es cierto? Cómo es el tema de qué es lo que genera las caries, en cuanto a la alimentación, el cepillado dental y todos esos cuidados, sí, se preocupan mucho. Inclusive los chicos, más que por ahí se nota que más que los adultos, ¿no es cierto? Exacto, aprenden y cuando uno les habla, ellos después se concientizan mucho. Fantástico. Sí. Bueno, perdón, te saqué un poquito del tema de cómo uno consulta entonces periódicamente, depende de 6 meses, 1 año, y hay un factor que por ahí te lo pregunto, el embarazo con los dientes, ¿es más susceptible? Sí. Por el cambio hormonal se genera por ahí como una una baja de defensas y bueno, y en ese caso hay más susceptibilidad a que las bacterias puedan generar más ácido y producir más caries. Inclusive en el embarazo se ve mucho lo que es la gingivitis, que es el aumento de volumen de la encía, porque se deposita más placa bacteriana y eso hace que haya más inflamación. Exacto. Bueno, yo voy a odontólogo al año, como usted bien me dijo, doctora, y ¿qué me encuentran? ¿Qué me pueden ver si yo tengo una carie? Yo no siento nada. Nosotros lo que claro, porque muchas veces el paciente no siente nada. Porque no llegó en profundidad. Exacto, porque la caries está en un inicio, puede estar en el primer inicio, que es una mancha blanca, que es cuando empieza a desmineralizarse el esmalte, o sea, esa parte dura, o ya cavitada, muy poquitito, ¿no es cierto?, en el esmalte. Ahí es cuando nosotros podemos detectarlo con el explorador, que es ese ganchito que tenemos, y el espejito. Horroroso. Todos siempre se quejan de lo mismo. Una vez que detectamos la caries, bueno, si es una caries de esmalte o de esmalte y dentina, eso lo evaluará, hay que evaluarlo. Ahí se puede arreglar, se hace un tratamiento y siempre esa caries arreglada hay que controlarla, ¿no es cierto? Porque como es una pasta, ya no es más el diente de uno, entonces a veces lo que pasa es que se genera una filtración entre el, ¿cómo se llama? Yo siempre pongo el ejemplo del Lamiplas con las chapas, ¿no? Claro, entre el material y la pieza dentaria, entonces eso hay que controlarlo porque si se filtra, se vuelve a hacer caries y vuelve a avanzar y bueno, seguimos en la misma, puede seguir avanzando por los tejidos del diente. O sea que si usted se arregló una carie y se la corrigían o algo, bueno, no olvídese que igual hay que controlarla para no tener ese tipo de filtraciones que pueden perjudicar aún más y no darse cuenta, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, ¿se hacen radiografías para las caries? Sí. Claro. Ahí se demuestra si en la profundidad de la caries, sobre todo cuando por ahí ya hay dolor, que uno no necesita ver si está cerca de la pulpa, la caries, para evaluar si se arregla o se hace un tratamiento de conducto. Bueno, sí, se hacen. Bueno, y hoy un poco para sacar el miedo a la gente, existen un montón de anestésicos, tanto locales como anestesia inyectable que se pone después de una crema para que a usted no le duela. Se va a impresionar por todas las cosas que nos hacen en la boca y todo, pero realmente hoy no duele estos procedimientos de arreglar una carie, por lo cual, porque existe el miedo al odontólogo, y es bastante importante. Cuando ya escuchan el ruidito al torno, mucha gente no quiere saber nada, pero bueno, es mucho más importante
dejar pasar el rollito al torno y solucionar su problema, ¿no? Y por ahí, sobre todo con los chicos, que los papás los lleven al odontólogo, porque la prevención es fundamental. Sí. Y existen muchas cosas para prevenir. Existe el flúor, existen los selladores, que es una pasta que se coloca en los surcos de las muelas de los 6 años o de las 12, y con eso prevenimos las caries. Entonces, y de paso que los está padres bueno. también se hagan ver, ¿no? Fundamental. Seguramente. Además de todo esto, la Y que prevención, pierdan el miedo. Claro, la prevención pasa también por la colocación de los dientes, que ahí ya entramos en otro tema, que es la ortodoncia, Sí. cuando hay alguna alteración, y corregirlo lo más pronto posible para que no termine. Seguro, sí. Entonces, Eso en los chicos, bueno, siempre obviamente hay que evaluarlo, ¿no? Si es Sí. necesario que usen aparatos cuando son chiquitos o directamente que usen ortodoncia ya Más de grandes, de claro. más adultos Sí. cuando tengan toda la dentición permanente. Pero sí, es muy importante también porque se previenen situaciones o problemas que si se pueden solucionar en la infancia, bueno, por ahí después se hace más fácil el tratamiento de más adulto. Fátima, inculcarle una cosa a la gente, te va a entender mucho más que lo que yo puedo decir, porque mucha gente se lava los dientes a la mañana cuando se levantan, después desayunan, Sí. y después a la noche cuando se van a acostar. Sí. A ver, castigue. Bueno, mira, la idea es que el cepillado se realice 3 veces al día, después de desayunar, después de almorzar y antes de irnos a dormir. Antes de irnos a dormir digo porque es lo último que tenemos que hacer antes de acostarnos, ¿sí? No sirve comer o cenar, cepillarse los dientes, tomar un vaso de gaseoso de jugo o comer algo y después irse a dormir, ¿sí? Entonces, si hacemos esos 3 cepillados, estamos previniendo caries, ¿sí? Estamos previniendo que se acumule placa bacteriana y esa placa bacteriana no genere las caries, ¿no es cierto? Sí, como sí. hablábamos hoy. Eso es lo fundamental. El cepillado en casa... 3 mínimo. 3 mínimos, sí. Y bien cepillarse. Y después, con respecto a la alimentación, si se consumen carbohidratos, tratar de consumirlos todos en un mismo momento del día, porque lo que hace mal es el picoteo de dulce permanente. Las golosinas sobre todo, ¿no? Claro, entonces por ahí eso, consumirlas en un momento del día y después esperar un ratito, 15, 20 minutos y cepillarnos los dientes. Claro. Lo mismo pasa con las gaseosas, no solamente son las golosinas. Sí, sí. Sí, la Gaseosas, gaseosa tiene mucho jugos azúcar. también, exacto. Claro. Entonces por ahí las gaseosas consumirlas en las comidas, que sabemos que después nos vamos a cepillar los dientes, Está bien, perfecto. y después agua durante el día. Bueno, Fátima, te agradecemos muchísimo. Bueno, Fue gracias claro, a espero que ustedes. ustedes lo entiendan también, que la salud dental es uno de los principios tan importantes como cualquier otra cosa en salud, y que debemos tomar todos los recaudos y métodos de prevención para tener una dentadura sana, fundamentalmente, y no terminar sacando una muela o haciendo un conducto, etcétera, etcétera. Que si bien hoy existen todos los métodos de implantes, hasta poner puentes, lo que sea, pero lo ideal es prevenir. La prevención es Sí, muy fundamental. importante. Bueno, Fátima, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La doctora Fátima Di Paola. Bien, seguimos con cuarto, quinto y sexto mensaje. Consumo de sal. Ustedes saben que Argentina se ha hecho ya desde el año 2015 tratar de disminuir el consumo de sal. Se ha bajado un 5% y se está intentando que para el año 2019 logremos bajar un 5% más de sal. ¿Qué significa esto? Agregarle menos sal a los productos que normalmente tienen consumo de sal, todos los snacks o los productos envasados, los productos de panadería que habitualmente tienen sal o tienen conservadores a base de sodio. Lo que se trata de disminuir, ¿por qué? Porque como son alimentos que se consumen habitualmente, más los alimentos que la gente le agrega sal en la cocción, lo que se trata es de disminuir por los dos lados, desde los productos envasados, elaborados y en el consumo de sal. ¿Cómo logro tener una alimentación saludable y sabrosa? Bueno, si el consumo del paciente indica, la indicación médica da que deba consumir sin sal porque es un hipertenso, porque consume una medicación para disminuir el consumo, disminuir la presión, hay que dejar de consumir sal. Si se permite un poco de sal, se podría utilizar una base de sal de bajo sodio, donde tienen un 60% menos, que son óptimas.
El resto de las sales, cuando hablamos de sales, sales marinas o a base de apio o de distintas hierbas, todas tienen sal. Entonces, consumimos una menos sodio y tratamos de tener algunas cuestiones. Utilizar toda la condimentación, todos los naturales o envasados, todos los condimentos que uno quiera que no tengan sal. Ojo que hay muchos de los condimentos que vienen en sobrecitos que pueden tener agregado de sal. Lean las etiquetas, asesórense. Si no, todo lo que sea hierbas frescas perfectamente pueden ser utilizados. Ojo con aquellos alimentos ricos en sal, como los cubitos, los concentrados, los extractos de tomate, donde tienen una altísima concentración de sal. Entonces, a veces no le agregan sal, pero le agregan un cubito. Entonces, le están agregando una gran cantidad de sal también. Por supuesto que toda esta cuestión de disminuir el consumo de sal lo que hace es evitar la hipertensión o evitar los cuadros severos de problemas cardiovasculares y prevenimos muchos tipos de patologías. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de todos los alimentos ricos en grasas, en azúcar y en sal. Por supuesto que todo esto que es rico, que se consume habitualmente, lo que hay que hacer es tratar de disminuirlo. Si uno piensa de los 7 días de la semana, uno puede darse algunos robitos, llamémosle así, sábado y domingo, pero no consumir en lo cotidiano gaseosas, golosinas, demasiados productos de panadería, de pastelería, todo lo que viene con gran concentración de grasas o de sal o de azúcares. Uno tiene que ser coherente, no podemos decir prohibir esto, sino es limitar. Limito de tal manera, limitando la cantidad de días que puedo llegar a consumirlos. Tratar de que las gaseosas no sean una bebida habitual. Podrá ser de fin de semana. Si pudiéramos cambiarlo por algunas bebidas más naturales, obviamente que muy bien, día felicitado. Pero de no ser así, disminuir y utilizar las gaseosas que vienen con el menor concentración de azúcares, que es una manera de colaborar un poco con la cuestión de la premisa del mensaje quinto. Y el mensaje sexto, que es tratar de consumir los lácteos. Por supuesto que hasta los 2 años se consumen los lácteos enteros, pero a partir de los 2 o 3 años ya se podrían consumir algunos lácteos descremados. Tratamos de hacer en cuenta de tener una conducta saludable, el consumo de leche, de yogur o de quesos. Obviamente que a veces nos encontramos cantidad de calcio con cantidad de grasas, pero uno puede llegar a hacer un complemento con otro tipo de alimentos para el consumo de las grasas óptimas. Recordemos que todo este grupo son de origen animal, por lo tanto algunos tienen grasas saturadas que debemos tratar de limitar el consumo. Debemos consumir por lo menos los adultos 2 medidas de leche o yogur o quesos, sería un vaso de leche, un vaso de yogur o de 30 a 40 gramos de algún queso. En la variedad de quesos podemos hablar un montón, porque tenemos quesos descremados, parcialmente descremados, con algo de grasas y muy ricos en grasas. Lo óptimo serían los quesos untables identificados con tapas verdes, que son los que tienen menos cantidad de grasas, y algún queso de pasta semidura de la línea descremado. Eso sería como habitual para el consumo. Recordemos los hipertensos, que los quesos tienen agregado de sal, por lo tanto verificar que sean sin el agregado de sal. Después, a medida que el queso va siendo más rico, que va teniendo más grasa, por supuesto tiene mucha más cantidad de calorías, mucha más cantidad de grasa y más cantidad de sal. Pero son ricos, estos de las picaditas. Entonces, si uno quiere tratar de incorporar una picada el fin de semana, incorporemos verduras, de alguna forma con algún empanado que sea crocante y buscar una combinación de quesos. Algún queso descremado o algunos dip con quesos descremados y algún queso de estos ricos que a todos nos gustan, pero que para cumplir con la premisa de evitar el exceso de grasas, vamos a elegir este tipo de grasas. Así que sal, límite de las alimentos ricos en azúcares y en grasas y por supuesto el consumo de lácteos. Seguimos en Salud 10. Bien, llegamos al final del programa. Bueno, la nota con el doctor Bustín Julián, médico psiquiatra, realmente nos hace pensar y estar atentos a esto que nos olvidamos, a cuándo empezar a darle importancia a los olvidos, a la falta de memoria. El desgaste neuronal, que todavía no hay una medicina específica para esto, para poder prevenir el Alzheimer. Y como él dice realmente, actividad física,
alimentación saludable y estar desde lo cognitivo activo. Totalmente. Crucigrama, juegos, actividades, lectura, estar conectados desde lo social, o sea, esto de ir haciendo el reservorio de la materia que nos va a proteger contra el No Alzheimer. quedarse encerrado viendo televisión, ¿eh? Excepto los lunes de salud 10, sí, por Obviamente. supuesto. Bueno, estuvimos con la doctora Fátima Di Paola, que es odontóloga, y hablamos un poquito de lo que son las caries y específicamente la prevención de esta patología muy habitual en una de las entradas de lo que es la alimentación, que son los dientes y las muelas, fundamental. Fundamental. Y las guías alimentarias, seguiremos dando consejos para tomar conciencia de lo que es nuestra alimentación saludable. Marcela, nos vamos y en 7 días nos volvemos a encontrar con ustedes los lunes a las 21 horas. Y la repetición los viernes a las 16. Ya va a salir, ya va a salir. Ya va a salir. Muchas gracias Nos por vemos, acompañarnos. gracias.